Hola chicos, bienvenidos a sus clases virtuales con el profesor Jan. Hoy es un hermoso día para aprender. Y el tema del día de hoy es la Guerra Fría, el inicio. Acompáñenme. El tema del día de hoy es la Guerra Fría. Sí, vamos a empezar con esta primera parte que vamos a analizar el inicio. El mundo se va a dividir en dos. Después de la Segunda Guerra Mundial van a surgir dos potencias. Por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética, la URSS. Empecemos con lo que sucedió inmediatamente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En un intento por no volver a caer en un conflicto bélico a escala mundial, los países ganadores, o sea, los aliados, se organizaron para poder crear un organismo multisectorial y multinacional que se encargara de llevar la paz y buscar soluciones diplomáticas en el mundo. Es así que los países como Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética se van a reunir. Primero en Washington y posteriormente en la Conferencia de Yalta, acordando la creación de un organismo internacional. Pero para posteriormente en San Francisco, específicamente el 26 de junio de 1945, se va a crear, ahora sí, la Organización de las Naciones Unidas, o como tú ya lo conoces, como la ONU. Y los objetivos que van a tener van a ser los siguientes. Primero, la defensa de los derechos de las personas, sin importar etnia o religión. Segundo, siempre van a velar por la paz. Tercero, a proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea que ningún estado va a poder dominar o ejercer soberanía sobre otro. Cuarto, que haya cooperación entre todos los pueblos del mundo. O sea que entre todos nos ayudemos en cuestión de alimentación, de salud, de educación, y es por ello que posteriormente la ONU va a crear suborganismos dentro de su propia institución, como la FAO, que se encarga de la alimentación, la OMS, que se encarga de la salud, la UNESCO, que se encarga de la educación y la cultura, la OIT, que se encarga del trabajo, y así también como la UNICEF, que se encarga de la protección de los niños. Como te das cuenta, tiene objetivos muy grandes, pero a la vez muy importantes, y sí que era necesario una institución como esta. Hablemos ahora sobre la estructura de la ONU. Hay tres órganos que son muy importantes. Primero, la Asamblea General, en la cual está conformada por todos los estados miembros con igualdad de voto y opinión. Pero lastimosamente la Asamblea General solamente puede emitir recomendaciones ante diferentes problemas o conflictos. Y como tú sabrás, no necesariamente se tiene que hacer caso a estas recomendaciones. Segundo y más importante, el Consejo de Seguridad. Aquí sí se toman decisiones muy importantes y sí se pone en ejecución. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los cuales hay 5 que van a estar permanentemente en el Consejo de Seguridad. Estos 5 son Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia y China. Y los otros 10 restantes van a ser elegidos al azar y cada 2 años. O sea que van cambiando entre todos los estados que van a ser miembros de la ONU. Pero claro,
los que van a hacer valer su voto siempre, sí o sí, son los 5 primeros que ya te había nombrado. Y finalmente está la Secretaría General, en la cual está conformado por el Secretario General, que se elige cada 5 años y que se podría decir que es el representante oficial de la ONU en el mundo. Recuerda que el Perú en algún momento tuvo un secretario general dentro de la ONU. Recuerda a Javier Pérez de Cuéllar, que hace poco acaba de fallecer. Sí, este año 2020. Es uno de los cargos más importantes en el mundo y mira, un peruano lo obtuvo. Pero regresemos ahora a Europa. Hablemos un poquito sobre la reconstrucción económica. En Estados Unidos, en Bretton Woods, se celebró una conferencia en la cual llegaron a un acuerdo de utilizar el dólar como la moneda internacional debido a que la economía norteamericana era la que había salido intacta que los otros países de Europa, porque sus economías estaban destruidas por la guerra. Así que el primer acuerdo fue la hegemonía del dólar. Segundo, se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para ayudar financieramente a los países que habían quedado en bancarrota. Así es como se creó el sistema financiero. Recuerda, estos 3 puntos se celebraron en Bretton Woods. Asimismo, Estados Unidos puso en funcionamiento un plan de recuperación económica llamado Plan Marshall. En este plan se otorgaba créditos a los países que necesitaban un rescate financiero para poder reconstruir sus países, su producción y sacar a flote su economía. Obviamente, estos créditos hacían que posteriormente los países debieran cuotas a Estados Unidos. Así, de esta manera, Estados Unidos podía implantar el capitalismo dentro de los países que iba ayudando. Esto generó los celos de la Unión Soviética y es por eso que ellos también implementaron un plan de rescate económico llamado la Comecon, que del mismo modo los países que adoptaran la Comecon, o sea la ayuda económica de la Unión Soviética, iban a deberle dinero a la Unión Soviética y de pasada iban a implementar el comunismo en sus países. Por lo tanto, ya vemos por dónde iba la cosa, que se iban a enfrentar Estados Unidos con la Unión Soviética. Y este enfrentamiento se van a dar en diversos campos y en diversos países. Adentrándonos en la Guerra Fría, hay que entender 2 cosas. Que Estados Unidos va a poseer una economía capitalista y un sistema político democrático. Y que por otro lado la Unión Soviética va a poseer una economía comunista y un sistema político dictatorial. Estas son las 2 características en cada uno de los bandos y van a intentar influenciar en diversas partes del mundo su economía y su política. Producto de esta división económica y política en Europa, van a existir unos países que van a adoptar el comunismo y otros el capitalismo. Y entre estos países se va a generar una línea imaginaria que el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, va a denominar como la cortina de hierro, que es la separación de estas 2 economías y políticas. La Guerra Fría la podemos dividir en 3 fases. La primera fase, que va desde 1947 hasta la Guerra de Corea en el 53. La segunda fase, que se va a iniciar del 53 a 1977.
con la guerra de Vietnam, y la última fase en la cual vamos a centrarnos en la política del presidente estadounidense Ronald Reagan con su doctrina Reagan. En esta ocasión nosotros vamos a analizar la primera y la segunda fase, pero no te preocupes que en una segunda sesión vamos a explicar la tercera y última fase. Empecemos hablando sobre las estrategias, las alianzas que se van a formar tanto por el bando capitalista, así como el comunismo, en Europa. Estados Unidos, estratégicamente, reúne a muchos países aliados en Europa y las organiza en torno a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países miembros van a ser Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, los Países Bajos, etc. Esta va a ser una alianza político-militar para defenderse en caso de que el comunismo quiera seguir expandiéndose. Pero la Unión Soviética no se iba a quedar tranquila e hizo lo mismo y creó el Pacto de Varsovia, que va a estar constituido por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y otros, con la misma intención. Si es que los países capitalistas iban a querer influenciar y avanzar dentro de Europa, pues estos países comunistas los iban a detener. Esto solamente generó un clima más tenso en Europa, pero afortunadamente no llegó a nada, aunque hay que recalcar que ambos bloques, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, poseían bombas atómicas, así que ya te imaginarás el gran estrés que vivió Europa en esta época. Empecemos hablando sobre los conflictos que van a surgir. Primero hay que hablar sobre la crisis en Alemania. Ya en una sesión pasada te había indicado de que Alemania había quedado dividida en dos. Por un lado, la República Federal Alemana, que era apoyada por Estados Unidos con su capital en Bonn, y por otro lado, la República Democrática Alemana, que era apoyada por la Unión Soviética. Pero sin embargo, Berlín aún era muy importante para la República Federal Alemana. Es por ello que Estados Unidos va a intentar acercarse a Berlín. Es así como posteriormente Berlín también va a quedar dividida en dos: Berlín del Este y Berlín del Oeste. El oeste para Estados Unidos y el este para la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurre? Los berlinenses, el lado de la Unión Soviética, estaban pasándose hacia el otro Berlín de Estados Unidos. Es así como poco a poco empezó a surgir cierta tensión que podría haber terminado con un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, y nadie quería eso, porque Estados Unidos sabía que la Unión Soviética tenía bombas nucleares. Y lo mismo sabía la Unión Soviética, que con Estados Unidos no se podía jugar a la guerra, ya que allá había demostrado su poderío lanzando las bombas atómicas en Japón. Posteriormente, Berlín va a terminar siendo cercado por la Unión Soviética. Y vamos a ver cómo después se va a construir el famoso muro de Berlín, que va a rodear la zona de influencia de Estados Unidos en Berlín, para evitar que la población de Berlín de la Unión Soviética se quedara vacía. Ahora hablemos sobre la guerra de Corea. Ocurrió algo parecido. Recuerda que Japón tenía bajo su control a Corea, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó libre. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentaron influenciar en este país asiático. Es así que
se van a dividir en dos zonas. El norte, influenciado por la Unión Soviética, y el sur, influenciado por Estados Unidos. Obviamente el norte iba a querer un sistema comunista y Corea del Sur estaba apoyando la idea de un sistema capitalista. Pero el que dio el primer golpe fue Corea del Norte, que intentó invadir el sur y estuvo a punto de ganar, sino que Estados Unidos salió en su defensa. Es así como se le da vuelta al resultado y Corea del Sur empieza a aplastar a Corea del Norte. Los hizo retroceder y casi llegan a ganar todo el territorio de Corea del Norte. Pero apareció un país en defensa de Corea del Norte. Apareció China, sí, que tiene frontera con Corea por el norte. Y China amenazó con hacerle la guerra a Corea del Sur si Estados Unidos no retiraba sus tropas. Estados Unidos, al ver que China, que para este entonces también era comunista, no le convendría una guerra porque tendría a la Unión Soviética y a China haciéndole la guerra a Estados Unidos. Es por eso que los norteamericanos se retiran de Corea del Sur y los dejan a su suerte. Corea del Norte contraataca y finalmente terminan en un empate. Corea del Norte versus Corea del Sur. Finalmente deciden mantener el país dividido. Y es así como se mantiene hasta el día de hoy. En Corea del Norte, que hasta el día de hoy dice ser comunista, aunque más que todo se implanta una dictadura hereditaria. Y Corea del Sur es un país recontra capitalista. ¿De dónde crees que viene Samsung? Y Estados Unidos durante esta época va a lograr consagrarse como una economía poderosa y a seguir, debido a que va a tener un aumento de su productividad, va a mantener los precios bajos en las materias primas, en la energía, va a aprovechar el petróleo. Y todo esto lo va a conseguir gracias a las medidas económicas que va a implantar el economista Keynes, quien propondría la intervención del Estado en la economía a través del cobro de impuestos y de una redistribución de la renta. Claro, porque recuerda que cuando el Estado no intervenía en la economía, pues le podrían ocurrir crisis como la de 1929. Así que para esta época, Estados Unidos, el Estado va a intentar intervenir en cierta manera en la economía. No totalmente, pero sí a media. Y mira que su economía le iba tan bien que era capaz de ayudar a otros países. ¿Recuerdas al Plan Marshall? Pues bueno, sí tuvo éxito. Gracias al Plan Marshall logró recuperar Alemania, Francia e Italia. Lograron establecer una buena economía. Y del mismo modo en Asia, ¿recuerdas que Estados Unidos soltó sus 2 bombas atómicas en Japón? Pues bueno, gracias a la ayuda económica de Estados Unidos, Japón terminó convirtiéndose en la segunda potencia del mundo. Gracias obviamente al dinero norteamericano. Y así terminamos esta primera fase de la Guerra Fría. Pasemos ahora a hablar sobre la segunda fase. Recuerda la que te dije que va de 1953 a 1977. A este periodo también se le conoce como el de la coexistencia pacífica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia sabían del gran riesgo que conllevaba que todos estos países tuvieran fuerza nuclear. Es por ello que se reúnen en Ginebra para 1955 y deciden mantener mecanismos de convivencia pacífica, buscar siempre solucionar las dificultades a través de la diplomacia. Y la razón para que esta coexistencia pacífica se diera fue por las siguientes razones. Primero, que Estados Unidos ya no era el único país, el único estado que poseía fuerza nuclear.
Ya sabes, el Reino Unido, Francia, hasta la misma China tenía poder nuclear. Segundo, que la Unión Soviética ya no era tan intransigente con Estados Unidos, o sea que hubo un mayor acercamiento, había mayor predisposición al diálogo, ya que recuerda que cuando inicia la Guerra Fría, el líder en la Unión Soviética es Stalin, pero ya para 1953 muere Stalin y el nuevo líder de la Unión Soviética va a ser Nikita Khrushchev, quien finalmente va a ser un poquito más cercano a Estados Unidos. Y en Estados Unidos el presidente ya no es Harry Truman. Para esta época el presidente es Eisenhower. Otra razón es que también recuerdas que hablamos sobre la OTAN y el Pacto de Varsovia, pues los países que formaban parte de estos dos bloques empezaron también a cuestionar a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Por ejemplo, Francia se termina retirando de la OTAN y Hungría se retira del Pacto de Varsovia. Esto hizo que los países potencia repensaran si realmente estaban yendo por las vías correctas. Otra razón también es que surgen los países del tercer mundo, que eran países que se habían independizado producto de la descolonización y que empezaron a cuestionar que por qué necesariamente tenían que elegir un bando, o comunismo o capitalismo. Y estos países, al ver que ninguna de las dos potencias las apoyaban, pues decidieron no aliarse a ninguno de los dos bandos. Es por estas razones que la coexistencia pacífica ganó terreno. Pero también se dieron iniciativas para tratar de resolver el conflicto de una manera no agresiva. Como por ejemplo, se estableció el famoso teléfono rojo. Esto es una línea telefónica que va a conectar a el presidente de Estados Unidos con el líder de la Unión Soviética. Es una línea directa. Solamente basta que alcen el teléfono y van a estar conectados. Y van a poder conversar directamente ambos líderes para resolver cualquier impasse. Algunos dicen que este teléfono rojo incluso hasta el día de hoy sigue vigente. Quizás Donald Trump se comunica con el presidente Putin sin que nosotros nos demos cuenta. Por otro lado, también se firmó un tratado, el Tratado de SALT, que es un tratado que va a poner límites a la producción de armas nucleares. Obviamente el mundo no necesita armas nucleares. Podrían terminar con la población del mundo. Y por último se firman los acuerdos de Helsinki, mediante los cuales tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se comprometen a respetar los derechos humanos que se habían acordado en la ONU. Por lo tanto, vemos que en ambos bloques hay disposición para no caer en conflicto. Pero a pesar de ello, en el mundo sí van a surgir disputas. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, Egipto. En el país africano, el presidente va a ser Nasser, que es un militar árabe. Y el conflicto va a surgir por hacerse dueño, por nacionalizar el canal de Suez. Este canal es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través del canal de Suez se va a comercializar el petróleo. Que resulta que el canal de Suez había sido considerado un canal internacional, algo parecido a lo que ocurría con Panamá. Pero que el presidente, al declarar que este canal está atravesando Egipto y que por lo tanto le pertenece, creó una fuerte tensión, y es por ello que tropas británicas, francesas acudieron inmediatamente a Egipto para intervenirla. Pero la Unión Soviética amenazó con intervenir en contra de los británicos y los franceses si es que no se retiraban. Del mismo modo, la ONU recomendó que los británicos y los franceses también se retiren. No tenían nada que ver ahí.
Es por ello que luego Estados Unidos le dice a sus aliados: ¿saben qué, muchachos? Mejor retírense. Ya encontraremos otra forma de extraer el petróleo, ya vamos a encontrar otro camino. Es así que el general y presidente Nasser se salió con la suya. Es así que este líder va a fundar el movimiento de países no alineados. Y de esta manera también demostró que las políticas de las potencias pues no eran muy fuertes o poderosas, que digamos, ¿no? O sea, al final un país pequeñito como Egipto termina pues haciendo lo que se le da la gana, y que las potencias no tienen ninguna injerencia sobre ellos. Regresamos a Berlín. ¿Recuerdas que te dije que Alemania estaba dividida en dos y del mismo modo Berlín? Pues como te seguí contando, la Berlín de influencia soviética se estaba despoblando. Es por ello que las autoridades construyen el famoso muro de Berlín, un muro hecho en base a hormigón y que separaba a la ciudad, y que con el paso del tiempo se iba implementando nuevas medidas de seguridad, ya que la población encontraba diversas maneras de escaparse, tanto por el aire como cavando túneles, disfrazándose de militares, corriendo, nadando, haciendo hasta de lo imposible para llegar al Berlín de influencia norteamericana, que vamos a decir de verdad, era un poco mejor el estilo de vida de el Berlín norteamericano, a comparación del Berlín soviético, donde había muchas restricciones y que la economía no era tan buena como su rival. Pasemos ahora a hablar sobre la crisis de los misiles. Sí, este acontecimiento se podría decir que casi lleva a iniciar una tercera guerra mundial, y todo el mundo creía que esto iba a ser así. Lo que ocurre es que en Cuba había un dictador, Batista, y Fidel Castro le termina dando un golpe de estado, lo saca del poder a Batista, pero Fidel Castro implanta el comunismo como sistema político en Cuba. Esto no era del agrado de Estados Unidos, sobre todo porque Cuba está muy cerca a Estados Unidos. Es así que la CIA va a organizar un golpe de estado. Y obviamente recuerda que la CIA es una organización de Estados Unidos. Se realiza un desembarco en la bahía que se llama Cochinos, pero que lamentablemente para Estados Unidos no tuvo éxito este intento de golpe de estado. Fidel Castro se entera que había sido Estados Unidos los que habían intentado darle un golpe de estado, y es así como Fidel Castro, en conversaciones con la Unión Soviética, decide construir una base militar en Cuba, que iba a ser armada con misiles soviéticos. Ya te imaginarás el susto que se pegó Estados Unidos al saber esta noticia. Es así como el presidente, para este entonces ya era John F. Kennedy, decide bloquear económicamente a Cuba, debido a que la base militar ya estaba construida, pero faltaba que llegaran los misiles desde la Unión Soviética. Si ponía un bloque comercial a Cuba, no iban a poder llegar los misiles a Cuba. Y todo el mundo se alarmó, pensaron que ahora sí iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente la Unión Soviética, al ver cómo se estaba poniendo muy tensa la situación, decidió hablar con el presidente de Estados Unidos y llegar a un acuerdo. Primero, que Estados Unidos se comprometa a no intervenir, no invadir, no pisar suelo cubano. Y segundo, que la Unión Soviética ya no iba a poner su base militar ni los misiles en Cuba, a cambio de que Estados Unidos sacara también los misiles que tenía en Turquía.
ya que también representaba un peligro para la Unión Soviética. Turquía está muy cerca de la Unión Soviética y por otro lado Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Es así que ambos países decidieron retirar sus fuerzas militares. La Unión Soviética se llevó sus misiles y Estados Unidos también se llevó sus misiles de Turquía. Pero Estados Unidos quiso darle una lección a Cuba. Es por eso que el bloqueo comercial lo mantuvo. Y cuando la Unión Soviética le dijo, oye, ¿no que habíamos llegado a un acuerdo? Estados Unidos le respondió, sí, y yo estoy respetando lo que acordamos. Acordamos que yo no iba a invadir Cuba y por lo tanto no la estoy invadiendo. Pero un bloqueo comercial, de eso nunca hablamos. Lamentablemente para Cuba fue el que peor terminó saliendo. Fue recién en el 2014, ya con Obama en la Casa Blanca, es que recién se va a quitar el bloqueo comercial en Cuba. Otro conflicto que es de resaltar es la guerra de Vietnam. Pasó lo mismo que en Corea. En Vietnam habían dos líderes que se iban a disputar el territorio. Por el norte, por Vietnam del Norte, tenemos a Ho Chi Minh. Y por el lado de Vietnam del Sur, tenemos a Ngo Dinh Diem. El norte quería ser comunista y el sur capitalista. Al final el enfrentamiento entre estos dos líderes provocó que mucha población estuviera descontenta. Es así que se forma el Frente de Liberación Nacional, llamado también la Vietcong. Y al final Vietnam del Norte termina asumiendo todos los propósitos de la Vietcong, obviamente con la intención de ganarse popularidad. Y por otro lado, Vietnam del Norte también se hizo con el apoyo de China y de la Unión Soviética. Es así que Estados Unidos dice, no, yo no voy a permitir esto y voy a intervenir. Y sí, Estados Unidos interviene militarmente con presencia en esta guerra entre las dos Vietnam. Y esto causó un gran escándalo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, una potencia, un gigante, se iba a enfrentar a un país chiquitito, pobre como Vietnam del Norte. Pero a pesar de esto, Vietnam del Norte, con su fuerza guerrillera, le hicieron un cara a cara a Estados Unidos porque no lo pudo vencer. Por más que intentó Norteamérica ganarle a este país pobre y chiquitito, no pudo. Y al contrario, mientras más se prolongaba la guerra, pues era más la vergüenza para Estados Unidos. Fue así como muchos países europeos condenaron la intervención de Estados Unidos en esta guerra. Y peor aún, la misma población de Estados Unidos empezó a ejercer presión para que los norteamericanos se retiraran de Vietnam. ¿Recuerdas aquí tú a los hippies? Pues bueno, ellos también ayudaron a meter presión a la opinión pública. Finalmente Estados Unidos termina por retirarse de Vietnam y Vietnam del Norte gana a Vietnam del Sur. Es así como se reunifican las dos Vietnam y se forma la República Democrática Popular de Vietnam. Y obviamente se iba a implantar un sistema comunista. Ahora también se produjo una carrera espacial. Sí, una competencia por ver quién llegaba primero al espacio, a la luna. En un inicio, los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite al espacio y ponerlo en la órbita de la Tierra. El Sputnik. Sí, así se llamaba el primer satélite. Y luego, posteriormente, la Unión Soviética nuevamente le metió otro gol a Estados Unidos, llevando al primer ser vivo al espacio. Estamos hablando de una perrita. Esta perrita se va a llamar Laika, que iba a bordo de el Sputnik 2. Lastimosamente para esta pobrecita perrita,
era un viaje sin retorno. Por muchos meses, la Unión Soviética había entrenado a esta perrita, que era una perrita callejera, la encontraron en la calle, para que pudiera adecuarse al espacio. Pero que al llegar al espacio, si bien quedó para la historia que fue uno de los primeros seres vivos, terminó muriendo de estrés y de sobrecalentamiento, ya que aún no existía la tecnología para traerla de vuelta. Pobrecita Laika. Con estas dos victorias de la Unión Soviética, Estados Unidos no se quedó tranquilo. Es por eso que finalmente en el Apolo 11 llega el primer hombre a la Luna. Estamos hablando de el astronauta Neil Armstrong. El 20 de julio de 1969, fecha histórica. También hay que recalcar que a nivel social se presentan muchos cambios. Por ejemplo, el famoso fenómeno llamado Baby Boom. El Baby Boom hace referencia a que van a haber muchos nacimientos y por lo tanto se va a generar una cultura juvenil predominante en el mundo. Es por ello que en esta época pues empiezan a utilizarse y ser característico de los jóvenes, de los adolescentes, la utilización del jean y por otro lado el rock como el símbolo de una nueva cultura. Pero por otro lado también va a ser una época en la cual van a haber muchas luchas sociales, sobre todo por la reivindicación de las personas afroamericanas. Luchas que vamos a ver representadas en el liderazgo de Martin Luther King con su discurso I Have a Dream, que lo dio en la marcha sobre Washington. Un discurso que va a reclamar sobre los derechos civiles de estos afrodescendientes, pero que lastimosamente Martin Luther King va a terminar asesinado tiempo después, al igual que Malcolm X. Bueno, ahora sí, hemos terminado esta clase que ha sido extensa y espero que haya sido en cierta forma entretenida y hayas aprendido sobre muchos acontecimientos que se han dado a lo largo del siglo XX. Espero no te hayas dormido. Bueno, gracias por tu atención y en una siguiente sesión vamos a finalizar con la Guerra Fría. Repasa todo lo aprendido. Me alegra mucho que hayas aprendido algo nuevo hoy. Gracias por tu atención. Hasta luego. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!